Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Su Médico en Casa, el espacio de salud de Teleantioquia para generar de cultura de la salud, para hablar de promoción, la salud y prevención de la enfermedad. Por eso estamos todos los días acompañándolos en este horario en vivo y en directo para que participen con sus preguntas a través de nuestras líneas telefónicas de lunes a viernes, 232-4604 y 018-000-515015. Esta última línea es de larga distancia para quienes nos acompañan en los 125 municipios de Antioquia y en muchas ciudades de Colombia. Todos los días tenemos un tema de interés. Tratamos de hablar de esas patologías o enfermedades que están muy presentes en la población, que son de gran prevalencia y por supuesto de gran consulta, para que juntos con los especialistas pues resolvamos tantas inquietudes que tenemos alrededor de. En este caso hoy vamos a hablar de dos temas muy interesantes. Una primera parte, vamos a hablar de la osteoporosis, de los síntomas, del diagnóstico y el tratamiento. Se dice además que la osteoporosis es una enfermedad silenciosa porque no causa síntomas hasta que ya la enfermedad esté muy avanzada en algunos casos. Y en la segunda parte vamos a hablar también del colon irritable. Así que yo los invito para que estén muy atentos a la información que hoy tenemos para ustedes, que es muy importante. Recuerden que también estamos en redes sociales, en Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como canal Teleantioquia. Y en relación con el tema de la osteoporosis, que es de gran consulta en la población mundial, veamos lo siguiente. La osteoporosis es una enfermedad que adelgaza y debilita los huesos. Estos se vuelven frágiles y se quiebran fácilmente, especialmente los de la cadera, espina vertebral y muñeca. Cualquier persona puede desarrollar osteoporosis, pero es más común en mujeres adultas mayores. Los factores de riesgo incluyen envejecimiento, ser de talla pequeña y delgada, antecedentes familiares, tomar ciertos medicamentos y tener baja densidad ósea. Es una enfermedad silenciosa. Tal vez no sepa que la padece hasta que se fracture un hueso. Un examen de densidad mineral ósea es la mejor manera de controlar la salud de sus huesos. Existen hábitos de vida que pueden ayudar a mejorar la calidad del hueso, como la adecuada ingesta de calcio, el ejercicio físico y no fumar. A nivel mundial, la osteoporosis causa más de 8,9 millones de fracturas al año. Además, se dice que es más de mujeres que de hombres, pero también se presenta esta enfermedad en la población masculina. 1 de cada 3 mujeres mayores de 50 años sufrirán fracturas osteoporóticas y 1 de cada 5 hombres. Es un dato adicional para que lo tengan presente. Yo los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque Su Médico ya está en casa. Bienvenidos. Gracias. Comenzamos Su Médico en Casa. Gracias por estar nuevamente con nosotros en este horario en vivo y en directo. Saludo especial también para quienes madrugan con nosotros y nos acompañan en las repeticiones de lunes a viernes a las 5 de la mañana. A esta hora saludamos al doctor José Fernando Molina. Él es médico internista, reumatólogo, director de Reumalab, Centro de Reumatología. Gracias por estar acá, doctor. Bienvenido. Yasmin, muchas gracias por la invitación y es un placer estar con ustedes en el programa de hoy. Gracias. Es una enfermedad muy prevalente, la osteoporosis, doctor. Sí, de las enfermedades osteoarticulares, al igual que la artrosis, son las enfermedades más comunes. Como usted lo dijo al inicio, es una enfermedad que, si bien no respeta edad, sexo y raza, es más común en las mujeres después de la menopausia, sobre todo en aquellas de raza blanca. Y algo muy preocupante, doctor, es que es una enfermedad que puede ser asintomática, silenciosa, porque en sus estadios iniciales, tengo entendido, no presenta síntomas. Así o sea, el es. paciente casi que ni la detecta. Completamente, es una enfermedad que usualmente no produce síntomas. Los pacientes llegan muchas veces al consultorio quejándose de dolores articulares, musculares y creen que es osteoporosis. Y estos dolores muchas veces son por otras causas, por artrosis, artritis, reumatismo. Entonces, la osteoporosis por lo general no da síntomas, a no ser que ya esté muy avanzada y el paciente comience a presentar fracturas vertebrales en la espalda y ya el paciente comienza a presentar dolor de espalda. Y pérdida de la estatura también puede ser otro síntoma
de esta enfermedad. Que es más evidente, doctor. Cuando hablamos de las causas, pues muchas veces hay muchos mitos alrededor de una enfermedad. En el caso de la osteoporosis, se dice que hay que consumir mucho calcio desde muy joven para que a futuro tengamos huesos resistentes, por decirlo de alguna manera. Bueno, la osteoporosis tiene muchas causas. La más importante no es el déficit de calcio, que la gente cree que, Sí, ay, yo porque siempre tengo lo osteoporosis asocia. y tomo mucho calcio, tomo mucha leche. La causa más importante es la deficiencia de estrógenos. Es decir, cuando la mujer llega a la menopausia, deja de producir estrógenos, ya esas pacientes comienzan a presentar masa ósea, a presentar pérdida de masa ósea de 2 a 3% por año. Antes de la menopausia la pérdida es muy lenta, 0,1, 0,2%. Entonces se acelera después de la menopausia. Pero eso no significa, doctor, que la presenten todas las mujeres. No todas por las esta mujeres, condición. pero algunas presentan pérdidas más aceleradas de masa ósea. Entonces son aquellas que clasificamos como perdedoras aceleradas de masa ósea. De la menopausia es la más importante, pero la edad también, la edad avanzada. Medicamentos como los corticoides, la cortisona, que lo usamos en enfermedades reumatológicas, los pacientes que tienen enfermedades hematológicas, asmáticos, trasplantados, consumen esteroides. El cigarrillo es un factor de riesgo muy importante. Entonces el déficit de calcio no es un factor fuerte. La deficiencia de vitamina D también lo es. Algunas enfermedades, hay muchas enfermedades que dan osteoporosis. Es decir, la osteoporosis tiene dos causas. La primaria, la que es la menopausia y la edad, y secundaria, que es un listado grande de causas, por enfermedades, medicamentos, etcétera, etcétera. O sea que puede estar también asociada a otras patologías o enfermedades. A esta hora saludamos a Kelly, que se encuentra en la ciudad de Bogotá. Bienvenida y la escuchamos, Kelly. Buenas tardes, Yasmín, y buenas tardes, doctor. Gracias, Kelly, por el saludo y adelante con su pregunta. Mi pregunta para el doctor es: yo llevo 10 años tomando levotiroxina. Entonces yo sé que este producto con el tiempo va a causarme osteoporosis, o si eso es un mito o es realidad. Muy buena. Y quisiera saber cuál sería el valor de la masa ósea que debiera yo tener. Tengo 65 años, y qué alimentos serían aconsejables para que se absorba el calcio. Muy bien, Kelly, gracias por acompañarnos hoy en su médico en casa y la invito para que esté muy atenta a las recomendaciones del doctor José Fernando Molina, doctor. Las preguntas de Kelly son muy importantes. Entre las causas secundarias de osteoporosis hay una lista de enfermedades endocrinológicas, entre ellas problemas de tiroides, sobre todo el hipertiroidismo, no tanto el hipotiroidismo, es más el hiper. Entonces, con relación a la levotiroxina, que es la hormona tiroidea que toman los pacientes que tienen hipotiroidismo, existe un pequeño riesgo, pero cuando están sobredosificadas de este medicamento, cuando la tiroides está muy acelerada por un exceso del medicamento. Entonces el riesgo es más cuando hay un uso inadecuado de la hormona tiroidea. Y con relación al porcentaje de masa ósea, después de la menopausia, lo normal es que las personas tengan una pérdida leve de masa ósea del 0 al 10%. Sí. Osteopenia, que es la fase previa a osteoporosis, es del 10 al 25%. Eso nos lo mide la densitometría. Y cuando la pérdida o disminución de la masa ósea es más del 25%, ya hablamos de osteoporosis. Entonces es muy importante tener una densitometría para clasificar el grado de osteopenia o osteoporosis, y si es en la columna o en la cadera, que son los dos sitios más importantes, más frecuentes donde ocurren las fracturas osteoporóticas, porque no toda fractura es osteoporótica. Doctor José Fernando, ella también nos habla de los alimentos, o sea, cuando una persona ya desarrolla la enfermedad como tal, hay un tratamiento, obviamente, se hace un diagnóstico previo, está el tratamiento del cual vamos a hablar más adelante, pero los alimentos son bien importantes, tanto antes de, para prevenir, como durante. Claro, el mejor tratamiento de esta enfermedad es la prevención. ¿Desde cuándo? Desde etapas tempranas de la vida, desde la infancia. De ahí la importancia de optimizar el calcio en la dieta, en la alimentación, el ejercicio, evitar el cigarrillo en etapas tempranas de la vida para llegar a la menopausia de las mujeres con una mejor masa ósea. Es decir, ahorrar calcio. Entonces los alimentos ricos en calcio, los lácteos, son la principal fuente de calcio. Y la vitamina D proveniente del sol. Fundamentales. Luz Elena, en el barrio El Poblado, gracias por estar con nosotros en su médico en casa. ¿Cuál es su pregunta? Sí, muy buenas tardes. Un saludo especialmente para ustedes. Gracias. Adelante con su pregunta. Mi pregunta es: ¿qué vitaminas puedo tomar para prevenir esa enfermedad? Yo
Yo tomo Caltrate 600. Muy bien, Es una gracias. vitamina que se puede tomar. Claro, gracias por acompañarnos. Las vitaminas bien importantes, el doctor José Fernando Molina lo mencionaba hace algunos minutos. La vitamina D, el mayor proveedor es el sol. Totalmente. Aparte del calcio, que no es vitamina, la vitamina D es la más importante porque mejora la absorción y fijación del calcio. Y es muy importante en los pacientes de edad avanzada porque además disminuye el riesgo de caídas e indirectamente de fracturas. Se habla también un poquito de la vitamina K y del magnesio como un efecto coayudante al calcio de la vitamina D, pero lo más importante son el calcio y la vitamina D y el ejercicio. Doctor, el diagnóstico se hace básicamente a través de una densitometría ósea, ¿es que se llama? Totalmente. Densitometría que te evalúa la densidad mineral ósea, es decir, el contenido de calcio en los huesos, en columna y en la cadera, el cuello del fémur, que son los sitios donde las fracturas ocurren. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de la osteoporosis, una enfermedad que causa 8,9 millones de fracturas al año a quienes la padecen o a quienes desarrollan esta enfermedad. Hablemos del tratamiento, doctor, que es bien importante. Obviamente, pues existe una buena alimentación, usted nos hablaba también de la actividad física. ¿Y en qué consiste el tratamiento? ¿Farmacológico? ¿Medicamentos? Claro, hay tratamiento no farmacológico, que es el más importante en la prevención. Ya hablamos de calcio, vitamina D, ejercicio, evitar el cigarrillo es muy importante. Y ya cuando hay osteoporosis, cuando ya hay enfermedad establecida, hay que dar medicamentos que mejoren la resistencia del hueso, que mejoren la densidad ósea y así a largo plazo, a 3, 5, 10 años, disminuir el riesgo de fractura notoriamente. O sea, mejora la resistencia del hueso y menos vulnerable a fracturas espontáneamente. Saludamos a Consuelo, que se encuentra también a esta hora en la ciudad de Bogotá. Antes de ir a la pausa, bienvenida. ¿Y cuál es su pregunta para el doctor Molina? Buenas tardes. Mi pregunta es, mi hermana tiene 63 años. ¿63? 62. Casi no se escucha muy bien la llamada, Consuelo. 62. Bien. Ya. Sí, señora, ahí sí. Bueno, 62. Y yo, para preguntarle al doctor si eso es hereditario y yo tengo 60 años y de pronto que la tenga. Bueno, Ahora gracias. últimamente me está doliendo mucho el cuello y una rodilla y como que me traquea así la rodilla y los huesos me duelen mucho. Entonces yo quería preguntar si de pronto tengo eso, pues no he ido donde el médico Muy bien. y tomo tirosina de 75. Perfecto. Gracias por acompañarnos Bueno. hoy en Su Médico en Casa, doctor Molina. Antes Gracias de ir a a la ustedes. pausa. El factor genético es muy importante, sobre todo cuando el papá o la mamá o un familiar de primer grado ha tenido fracturas, es decir, una osteoporosis severa y ha tenido fractura de cadera o fractura de vértebras. Entonces, el solo hecho de tener fracturas osteoporóticas en un familiar de primer grado pesa mucho en el riesgo de esa paciente. Muy bien, ya sabe entonces que sí. Lo aconsejable entonces realizarse Claro, este examen, doctor, ¿cierto? totalmente. Ya sea para prevenir. Lo ideal es que toda mujer después de la menopausia se haga una evaluación de masa ósea. En los hombres se recomienda después de los 70 años si no hay factores de riesgo. Muy bien, es lo más aconsejable. Es momento de hacer una breve pausa en Su Médico en Casa. Estamos hablando en este momento de la osteoporosis, pero después de la pausa vamos a hablar de otro tema bien importante, colon irritable y cuál es la solución o la alternativa. Volvemos. Regresamos a Su Médico en Casa. Gracias por continuar con nosotros. Y con el siguiente tema que también es muy importante, de gran interés, vamos a hablar de colon irritable. Y a esta hora saludamos al doctor Jaime Giraldo Díaz. Él es médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en medicina alternativa de la Universidad Juan N. Corpas y con estudios en medicina estética de la Universidad de Barcelona en España. Gracias por estar acá, doctor. Bienvenido. A ti, muchas gracias, Yasmín, por la invitación y un saludo para todas las personas que nos acompañan en el programa. El colon irritable es muy común, doctor. Sí, esta es una enfermedad muy común. Es un síndrome caracterizado principalmente por dolores abdominales. Es muy importante el dolor porque limita mucho la calidad de vida. También distensión abdominal. La persona digamos que se hincha el abdomen, los pacientes lo refieren así.
se van distendiendo y es en el transcurso del día. En la mañana amanecen con menos talla que por la noche. Por la noche, en el transcurso del día, con esta distensión van aumentando, digamos, que los perímetros abdominales, y esto siente el paciente como que está, digamos, que más gordito en las noches que en las mañanas. Esto en cuanto a los síntomas. ¿Y cuáles son esos factores desencadenantes de estos síntomas, doctor? Factores desencadenantes, de pronto la persona cuando tiene estrés, el estrés es desencadenante de esto. Ciertos alimentos, hay pacientes que no toleran algunos alimentos, por ejemplo los granos. Estos pacientes muchas veces dicen que empezaron con mala tolerancia a un grupo específico de alimentos, empezaron con los granos y después le cuentan a uno en la consulta que hasta el agua les está haciendo daño. Entonces, el grupo de alimentos a los que ellos reaccionan van siendo muy amplio y un gran grupo de alimentos al final. Muy bien, doctor. ¿Cómo se trata la enfermedad desde la medicina alternativa? Bueno, tenemos varias formas de tratamiento, por ejemplo, la terapia neural. Esta terapia nos sirve para muchas situaciones. Aquí vemos la aplicación de la terapia en el caso de migraña, pero también sirve para el colon irritable. Hacemos unas aplicaciones en unos puntos específicos de control en el abdomen que nos van a permitir entonces que la persona disminuya estos síntomas del dolor, del malestar, la distensión, todos los cólicos que se presentan. Recordemos que no todos los estreñimientos son colon irritable, hay algunos pacientes que tienen colon irritable con estreñimiento, otros los tienen con diarrea, y aquí vemos la aplicación específica de la terapia neural para el problema del colon específicamente. Y ahora tenemos una información bien importante para los televidentes, es una información comercial por 199.000 pesos, en vez de 490.000 pesos obtendrá consulta médica especializada, una sesión de ozonoterapia, sueroterapia, terapia neural y auriculoterapia, de la cual hablamos en programas pasados, además del 20% de descuento en el resto del tratamiento. Hay una línea telefónica, doctor, para las personas que se comuniquen con ustedes. Sí, las personas que empiecen a marcar a partir de este momento al 322-2328 van a tener esta promoción entonces por 199.000 pesos. Digamos que es la puerta de entrada a un tratamiento que en el consultorio, en la valoración, nos vamos a dar cuenta qué es lo que necesita realmente el paciente. Y aparte de esto, podemos formular después, si amerita la situación, un tratamiento complementario que va a tener el 20% de descuento. Ya saben, entonces, muy importante hacer sus llamadas al 322, ahí está en pantalla, 2328, 322-2328. Doctor Jaime, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. A ti muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Y para ustedes tenemos otra información muy importante que tiene que ver precisamente con el tema que estábamos hablando en la primera parte del programa, para que tomemos nota sobre la osteoporosis. Los hombres y las mujeres mayores de 60 años tienen un mayor riesgo de osteoporosis que las personas más jóvenes. Sin embargo, es posible tener osteoporosis a una edad mucho más temprana. Es una enfermedad silenciosa, ya que no produce síntomas, a no ser de casos muy avanzados. Por acá tenemos algunas recomendaciones que pueden evitar o retrasar la aparición de la osteoporosis y disminuir el riesgo de que se produzcan fracturas. Estas son: nutrición adecuada, es necesario tomar alimentos que contengan calcio y vitamina D, como la leche y derivados lácteos, evitar el consumo excesivo de tabaco o alcohol. Una actividad física razonable incrementa la coordinación y potencia los músculos y el equilibrio. Caminar diariamente al menos 20 minutos al día. Realizar ejercicios suaves como montar en bicicleta, nadar o subir escaleras. Disminuir el riesgo de caídas. Realizar una densitometría de forma periódica, no inferior a 2 años, sobre todo en mujeres con factores de riesgo tras la menopausia, mayores de 50 años, con antecedentes familiares o aquellos pacientes que toman corticoides de forma crónica. Estos datos son valiosos para que tomemos nota. El tratamiento, doctor, ya para terminar, y conclusiones sobre el tema y algunas recomendaciones sobre la osteoporosis. Bueno, de nuevo hago énfasis que el mejor tratamiento es la prevención, desde etapas tempranas de la vida. Pero una vez ya establecida la enfermedad es necesario administrar algunos fármacos específicos para la enfermedad, que eviten a largo plazo el riesgo de fracturas. Entonces, en resumen, una ingesta adecuada de calcio, vitamina D, evitar el cigarrillo, hacer ejercicio, y en aquellas mujeres que llegan a la menopausia deben hacer una evaluación más rigurosa de su estado de masa ósea.
Muy bien, doctor José Fernando Molina, gracias por acompañarnos en Su Médico en Casa. A mí muchas gracias. A poner en práctica todas estas recomendaciones del doctor y por supuesto las que les hemos brindado hoy en Su Médico en Casa. Gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.